Bien, buenas tardes, bienvenido nuevamente. Guillermo, voy a compartirle en este momento lo que es la presentación que se ha elaborado para esta tutoría número 5. Por acá está. Bueno, esta es la agenda. Creo que sí, esta es. Ya le aparece visible. Me informa, por favor, cuando ya la logre visualizar. Sí, ya. Perfecto. Bien, como sabe, esta es la tutoría número 5 correspondiente a la asignatura Matemática para Computación 1 de la licenciatura en Informática Educativa. Yo soy el encargado de este grupo virtual. Mi nombre es Johnny Osvaldo Gómez Torres. El coordinador es el licenciado Wilder Denilson Vázquez Hernández, de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Tutoría número 5 corresponde al sábado 27 de noviembre de 2021. En esta tutoría se nos han propuesto 7 problemas. Algunos de esos problemas tienen varios literales. Vamos a ir revisando cada uno de ellos. Me gustaría consultarle, Guillermo, si usted ya revisó el material de la unidad sobre conjuntos, Aún me falta, Lick. Aún me falta. pero ya lo comenzó a revisar. Sí, ya. Bien. Entonces, aquí no he agregado algunas definiciones, por ejemplo, definición que es conjunto, operaciones de conjunto. eh, Básicamente lo que he hecho es un cuadrito que aparece ahí en el material, que son todas las propiedades, el resumen de todas las propiedades, lo he colocado por acá eh, y lo vamos a ir utilizando para solventar algunos problemas. Algunos otros se van a solventar a través de las definiciones de qué es conjunto, el complemento de un conjunto, uniones de conjunto, intercepciones de conjunto, elementos que pertenecen a los conjuntos, elementos que no pertenecen a los conjuntos, y ahí vamos a ir viéndonos. Entonces, para resumir acá, tenemos que este prima que se ve por acá, voy a tratar de hacerlo un poquito más grande para que lo veamos mejor, aunque la imagen se ve un poco borrosa porque está pixelada, porque la hice un poquito más grande. Nos dice que el complemento, este es complemento, el complemento de un conjunto es el mismo conjunto, ¿no? Esta regla se le conoce con el nombre de doble complemento. El complemento del complemento es el mismo conjunto, ¿no? La segunda propiedad ya es la opción de conjuntos. Nos dice que A unido B es igual a B unido A. Sería la ley conmutativa, es decir, si están bajo la misma operación, que en este caso es la unión de conjuntos, yo puedo conmutarlos, ¿no? Similar a como se hace con números reales, pero aquí estamos hablando de conjuntos, ¿no? Ya que las letras mayúsculas representan conjuntos y las letras minúsculas representan elementos que pertenecen a los conjuntos. Entonces, cuando yo vea A mayúsculo unido con B, lo puedo escribir como B unido con A, que esta es la ley conmutativa, ¿no? En ese caso, para la unión. Lo mismo ocurre para la intercepción. A interceptado B se puede escribir como B interceptado A, conmutativa, y también para la diferencia simétrica. Este símbolo de aquí, que parece un signo más con un círculo que lo rodea, se llama diferencia simétrica y también es conmutativa. La diferencia simétrica de A con B es igual a la diferencia simétrica de B con A. La definición que aparece al final de esta lista de propiedades para que veamos qué significa esto, ¿no? Serían los elementos que están en A y no están en B, unido con los elementos que están en B y no están en A, ¿no? Básicamente esa es la definición de diferencia simétrica, ¿no? Y vemos que también es conmutativa. La tercera propiedad nos dice que la distribución de la unión sobre, en ese caso, no es la asociativa, ¿no? Creí que era la distributiva. La tercera propiedad es la unión, ¿no? Tenemos 3 conjuntos y es la misma operación. Fijémonos que acá tenemos unión y aquí también tenemos unión. Si acá fuese intercepción y aquí unión, no se pudiese establecer lo que es la ley asociativa porque tiene que estar bajo la misma operación de conjuntos. En este caso, hay que verificar que sean la misma. Tenemos unión, unión, y es igual a A unido con B unido C, ¿no? Es decir, podemos asociar si la operación es la misma, ¿no? De igual forma por acá. Para la intercepción también podemos asociar A interceptado B interceptado C es igual a interceptado con el conjunto B interceptado C, ¿no? Es la
asociativa y también se cumple para lo que es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica de A con B, aplicando diferencia simétrica con C, es igual a primero aplicar diferencia simétrica de B con C y luego aplicarla con A, ¿no? Es la ley asociativa. La cuarta propiedad es la distributiva. Aquí tenemos la distributiva de la unión con la intercepción. Sería A unido con B, luego el que está dentro de paréntesis interceptado con el otro conjunto que sería A unido con C. Es la distribución de la unión sobre la intercepción. Básicamente, esta intercepción es la que queda en medio, la operación que está dentro de paréntesis es la que queda en medio de los dos conjuntos y sería A operado en ese caso unido con B, interceptado con A unido con C. Lo mismo ocurre para lo que es la intercepción, ¿no? Aquí la ley distributiva era en el literal A de la unión sobre la intercepción. Aquí es al revés, la intercepción sobre la unión, pero se comporta igual. Sería A interceptado B, luego tomamos el de acá, que es el que está aquí en el centro, unido con A interceptado con C, ¿no? Tenemos ahí. Entonces, esas dos formas de hacer la distribución es de la unión sobre la intercepción y la contraria, que sería la intercepción sobre la unión. Obviamente podemos llegar de lo que está a la izquierda y escribirlo como está a la derecha o llegar de lo que tenemos a la derecha a lo que tenemos a la izquierda, ¿no? Es decir, partir de la derecha para llegar a la izquierda o de la izquierda para llegar a la derecha, ¿no? Normalmente en las demostraciones así se suele hacer y solemos partir en demostraciones de conjunto de la expresión más larga, sería la del lado derecho. Simplificando esta expresión, podemos llegar a esta de por acá, ¿no? Ya al final, en el ejercicio 7 o en el problema 7 que aparece por ahí, vamos a hacer dos demostraciones aplicando estas propiedades. Por eso es que las estamos revisando acá. La propiedad 5 es la independencia, dice acá, y idempotencia. En este caso, un conjunto A unido con el mismo es el mismo conjunto, ¿no? Ya que la unión son los elementos del primer conjunto agregando los elementos del segundo conjunto. Pero en este caso, como los dos conjuntos son exactamente el mismo, entonces va a dar como resultado exactamente el mismo conjunto A. Lo mismo ocurre con la intercepción. La intercepción de un conjunto con el mismo, como la intercepción son los elementos que están en el primer conjunto, deben de estar también en el segundo conjunto, y como son el mismo, entonces la intercepción de todos los elementos de A son todos los elementos de acá también. Entonces, por esa razón, la intercepción de un conjunto con el mismo es exactamente el mismo conjunto. Luego tenemos la propiedad 6, que es la identidad. Un conjunto unido a vacío es el mismo conjunto, ¿no? Ya que vacío es su conjunto de todo conjunto. Entonces, cuando al conjunto que no tiene elementos lo agregamos a cualquier conjunto, nos da exactamente el mismo conjunto, ¿no? Y la intercepción de A con el universo, ya recordemos que A es un conjunto del universo. Entonces, interceptar A con el universo nos daría como resultado el conjunto A, ¿no? Que es la identidad. La propiedad 7 nos habla de la unión de A con el universo, nos da el universo, ya que, como recordemos que A es un conjunto de la unión, todos los elementos de A también están en U. Y los elementos que están fuera de A, es decir, el complemento de A sí pertenece al universo. Entonces, al unirse los elementos que están fuera de A, que serían los que no están en A, estarían en U, y unido a A, que también es su conjunto de U, nos daría como resultado el mismo conjunto universo, ¿no? Que es la ley de dominación. Y luego A interceptado con vacío es vacío, ¿no? Es decir, como vacío no contiene elementos, entonces cualquier elemento de acá no va a estar en este conjunto vacío. Por lo tanto, el resultado es vacío, ¿no? La propiedad 8 nos establece que A unido con su complemento es el universo. Recordemos que el complemento está definido como todos los elementos que están fuera de A. Entonces, si todos los elementos que están fuera de A los unimos con los que están en A, tenemos lo que es el universo, ¿no? Que es la ley de complementos. Y A interceptado con su complemento es vacío, ya que ese complemento, el A complemento está definido como los elementos que están fuera de A. Entonces, ningún elemento del complemento de A está en A y ningún elemento de A está en el complemento de A. Entonces, por esa razón es vacío, ¿no? Y luego tenemos, ¿no?, que el complemento del universo es vacío, ya que el universo son todos los elementos que pertenecen
al universo, valga la redundancia. Entonces su complemento sería lo que está afuera, pero como todos están dentro, en este caso su complemento es vacío, ¿no? El literal B de la propiedad 9 nos dice que el complemento de vacío es el universo, ¿no? Y el complemento del conjunto que no tiene elemento es el conjunto que tiene todos los elementos, ¿no? En este caso es el universo, o resulta ser el universo. La propiedad 10 es el complemento de la unión y el complemento de la intercepción. Notemos acá que el complemento es esta prima que tenemos acá y está fuera del paréntesis. Quiere decir que estamos aplicando el complemento a la operación que está dentro del paréntesis. Es el complemento de la unión y eso va a ser igual a la intercepción de los complementos, del complemento de A interceptado con el complemento de B. Dicho de otra forma, cambiamos la unión por intercepción y distribuimos el complemento en cada uno de los conjuntos. De igual forma funciona en la operación contraria, cuando es el complemento de la intercepción de conjuntos. Cambiaríamos el símbolo de la intercepción por el de la unión y distribuiríamos el complemento en cada uno de los conjuntos, que sería el complemento de A unido al complemento de B. Esta propiedad la vamos a utilizar bastante, más que todo en los últimos problemas que vamos a revisar este día, ¿no? Se conocen estas dos propiedades como las leyes de Morgan. La propiedad 11 nos define lo que es la diferencia entre conjuntos. A menos B, el conjunto A menos el conjunto B, es la intersección del conjunto A con el complemento de B. Dicho de otra manera, son todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Por eso es que lo interceptamos con el complemento de B, ¿no? Serían todos los elementos que están en A y que están fuera de B. Y la propiedad 12 es la definición de la diferencia simétrica. La diferencia simétrica entre los conjuntos A y B se puede escribir de cualquiera de las dos formas que están acá. Habitualmente en el material esas dos formas de definirlo son equivalentes. Si las analizamos, nos vamos a dar cuenta que son equivalentes, ¿no? En este caso, en el material usan bastante lo que es el literal B, ¿no? De la propiedad del 2, de la definición de diferencia simétrica, ¿no? Pero si en algún ejercicio ustedes necesitasen escribirlo de esta forma por alguna razón, pueden hacerlo también. También es aplicable, ¿no? Dependiendo de la forma en que le queramos dar a la demostración. Normalmente las demostraciones es que utilizamos esta de acá. Entonces, bien, definimos diferencia simétrica de A y B como el conjunto de A menos B, es decir, los elementos que están en A y no están en B, unido con B menos A, que son los elementos que están en B y que no están en A. Esto creo que hay un ejemplo, que en un ejemplo lo vamos a aplicar para que veamos cómo funciona, ¿no? Incluso creo que aparecen unos gráficos en uno de los ejercicios que vamos a revisar. El literal B de la propiedad 12 de la diferencia simétrica es otra forma de reescribirlo, como lo mencionaba, lo que es la diferencia simétrica. En este caso es el conjunto A unido al conjunto B, es decir, todos los elementos de A, agregándole todos los elementos de B, restándole la intercepción de ellos. Es decir, los elementos que están en A más los elementos que están en B, quitándole los elementos que están en la intercepción. Es decir, básicamente es exactamente lo mismo que tenemos arriba. Los elementos de A, quitando los elementos de B, unido con los elementos de B, menos los elementos de A. Básicamente es la unión de los dos conjuntos menos la intercepción de esos conjuntos. O dicho de una forma simplificada, los elementos que están en A más los elementos que están en B, quitando la intercepción. O los que están en B, perdón, los que están en A y no están en B, unidos con los que están en B y no están en A, ¿no? Esa sería la diferencia simétrica. No sé si hay alguna consulta con respecto a las propiedades, alguna que no haya quedado clara. Bien, pasamos entonces al primer problema. Como veíamos en el material, en la tutoría de repaso, hay dos formas de escribir los conjuntos. Uno es por expansión y la otra es por comprensión. Cuando hablamos de conjuntos por expansión, es que en medio de estas llaves nosotros escribimos todos los elementos que pertenecen al conjunto. Un ejemplo de esto es que sea el conjunto formado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y cierro la llave, ¿no? Eso sería escribir el conjunto por expansión, ¿no? Escribir todos los elementos que pertenecen al conjunto. Otra de las formas es escribirlo por comprensión o por extensión, ¿no? Bueno, acá lo pide por extensión y nos está dando los conjuntos por comprensión. Por comprensión es que escribimos la propiedad que nos da los elementos de este conjunto. Por ejemplo, leamos el literal A. Nos dice los n, números n, que pertenezcan a los enteros, es decir, todos los números enteros, tal que 3 es menor que el valor absoluto de n y esto es menor que 7. Es decir, esta propiedad de acá de 3 menor que el valor absoluto de n menor que 7 es la que me limita los elementos que pertenecen al conjunto del literal A, ¿no? Entonces, ¿qué elementos pertenecen a ese conjunto? O sea, ¿qué números n que sean enteros cumplen con esa propiedad? Tiene que ser mayor que 3, dice el valor absoluto, y menor que 7. ¿Qué números cumplen esta propiedad? Bien, el valor absoluto, como sabemos, siempre nos da un número positivo. ¿Qué me está diciendo eso? Que ese valor absoluto debe estar entre 3 y 7, ¿no? ¿Qué números cumplen eso? Bien, Guillermo, acá el mensaje dice los números enteros. Sí, pero eh, acá me limita que ese n debe ser un entero, Guillermo, pero esta propiedad de acá, quiero ver si puedo marcar un poco por acá, que no me aparece nada. Creo que no tengo lápiz por acá. Bien, es que lo que quiero que veamos es esto, que esta parte de acá, no sé si logra ver mi puntero, el 3 menor que el valor absoluto, menor que 7, es la propiedad que me dice qué elementos pertenecen al conjunto. Cuando el valor absoluto de n va a estar entre 3 y 7, cuando n tome qué valores. Los que quedan entre el 3 y el 7, ¿no? Ajá, Serían el 4, el 5 y el 6. ajá. ¿Solo esos? 4, 5 y 6 cumple. Valor absoluto de 4 es 4. Está entre acá. Entonces, ese 4 pertenece al conjunto. 5, valor absoluto de 5, también está entre 3 y 7 y va a pertenecer al conjunto. 6, valor absoluto de 6 es 6, también va a pertenecer al conjunto. Pero me está diciendo que esos n pertenecen a los enteros. Quiere decir que aquí también puede ser menos 4, menos 5 y menos 6. ¿Por qué? Valor absoluto de menos 4 también es 4 y 4 está entre 3 y 7. Valor absoluto de 5 es 5, ¿verdad? Perdón, de menos 5 es 5 también y también está entre estos dos números. Y de menos 6 también. Quiere decir que los elementos de ese conjunto serían los números 4, menos 4, 5, menos 5, 6 y menos 6, ¿verdad? Que son los que vamos a ver acá a continuación, ¿no? Acá están, ¿no? 4 menos 4, menos 5, 5, menos 6, 7. Ahora veamos el segundo. Vamos a analizar el segundo. Nos dice los x que pertenezcan a los números reales, tal que x cuadrado sea menor que 0. ¿Qué elementos cumplen con esa propiedad? X sí se debe pertenecer a los reales, es decir, puede ser cualquiera de los números reales, tal que cumplan con esta propiedad. X cuadrado es menor que 0. ¿Qué números reales cumplen con que al elevarlos al cuadrado sean menor que 0?
Dicho de otra forma, los números que pertenezcan a los reales, tal que ese número al cuadrado sea negativo, que sea menor que 0, implica que va a ser negativo. ¿Qué números cumplen que al elevarlos al cuadrado sean negativos? Ninguno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Un número positivo, por ejemplo, tomemos 1. 1 al cuadrado es 1 y 1 es mayor que 0. Entonces los positivos, porque agarramos 2, 3, 4, 5, estos números no cumplen, porque todos al elevarlos al cuadrado van a ser mayores que 0. 0, por ejemplo. 0, por ejemplo, si fuera 0 al cuadrado, es 0, y 0 no es menor que 0. No cumple la propiedad 0. Me dice acá, vamos a ver, Guillermo, dice, en ese caso serían negativos. Veamos, analicémoslo. Si tomamos un x que sea negativo que pertenezca a los reales, por ejemplo, menos 1. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? En este caso sería 1 positivo, ¿verdad? Ya que menos 1 elevado al cuadrado es menos 1 por menos 1. Menos por menos se hace más y me queda 1. Entonces 1 es mayor que 0. Tampoco cumple, ya vimos que no cumple 0, ya vimos que no cumple los positivos y vimos que tampoco cumplen los negativos. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué elementos pertenecen a este conjunto? La conclusión es que como no existe, es decir, no hay ningún número real que sea positivo al elevarlo al cuadrado, entonces este conjunto denotado de esta forma es vacío. ¿Por qué? No tiene ningún elemento, no hay ningún número que satisfaga esta propiedad de acá. Entonces, al no existir ese número, entonces el conjunto que está denotado con esta propiedad es vacío. Nos veamos acá. Sí, ¿verdad? Como no existe ningún número que elevado al cuadrado sea negativo, sea menor que 0, entonces el único elemento, o mejor dicho, el conjunto que se está denotando de esta forma va a ser el conjunto vacío, ¿no? Y ahora vamos a ver el último, el seno. Nos dice el conjunto de 3n más 1, tal que n es natural y n es menor o igual que 6. ¿Qué números puede tomar n? Veamos acá la limitante primero de los números. Aquí tenemos la expresión que nos va a servir para determinar los elementos del conjunto, pero acá tenemos la condicionante, ¿no? N pertenece a los naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Números naturales es el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, hasta más infinito. Eso estamos evaluando esta primera propiedad. N que pertenece a los naturales. Esta E así acostadita se le pertenece, ¿no? N pertenece a los naturales o al conjunto de los números naturales. Quiere decir que N puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta más infinito, ¿no? Y dice, ese I quiere decir que tiene otra condicionante que debe de cumplir. La primera condicionante es que pertenezca a los naturales, estamos bien. Ahora bien, ese N dice, debe de ser menor o igual que 6. Entonces, ¿qué números naturales son menores o iguales que 6? Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, los números del 1 al 6 son naturales y son menores o iguales que 6. Debe de cumplir ambas propiedades porque es un i. Cuando tenemos un i, este símbolo así que parece una v invertida, se lee i y es un operador lógico, ¿no? Que nos está conectando una condicionante con otra y se deben de cumplir ambas. Cuando aparece i es que deben de ser ciertas ambas propiedades. Si fuese o, bastaría, el o es la v normal, con que se cumpla una de las dos. En este caso, como aparece este i, deben de ser ciertas ambas condicionales, que sea natural y además que ese número sea menor o igual que 6. Ya vimos entonces con estas dos condicionantes que puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Ahora bien, probemos con 1. Si n fuera 1, 1 por 3 es 3, más 1, 4. Quiere decir que el primer elemento del conjunto es el número 4. Probemos hoy con 2. 2 por 3 es 6, más 1, 7. Quiere decir que el otro elemento del conjunto es el número 7.
De ahí vamos con 3. 3 por 3 es 9, más 1, 10. El tercer elemento del conjunto entonces es 10. Ahora vamos con 4. 4 por 3 es 12, más 1 es 13. Entonces el cuarto elemento del conjunto dijimos 4 por 3, 12, más 1, 13, es 13. De ahí con 5. 5 por 3 es 15, más 1, 16. Quiere decir que el quinto elemento es el número 16. Y de ahí vamos con el último elemento. El último n que cumple esta propiedad de acá es el 6, ¿no? 6 por 3 es 18, más 1 es 19. Quiere decir entonces que los elementos del conjunto que satisfacen esas propiedades serían los números 4, 7, 10, 13, 16 y 19. ¿Cómo los obtuvimos? Pues reemplazando en esta expresión de acá, en el 3n más 1, los números n que satisfacen esta condicional. Cuando tenemos escritos los números del conjunto de esta forma, es una notación por extensión, ya que enumeramos todos los elementos que pertenecen al conjunto, 4, 7, 10, 13, 16 y 19. Y es exactamente el mismo conjunto que tenemos escrito acá, en 3n más 1, tal que n pertenece a los naturales y además n es menor o igual que 6. No sé si hasta aquí va quedando todo claro, Guillermo. No sé, Guillermo, si está quedando claro hasta acá. Este era el primer ejercicio para pasar así al segundo. Lick, ¿me escucha? Sí, sí. Sí. Ah, bueno, es que tenía un problema con el micrófono. Ajá, Sí, gracias, ahora, sí, ahora está más claro. perfecto. Si algo no comprende, por favor me lo hace saber, porque la idea es aclarar, que quede claro todos los conceptos que aquí se van a estar tratando. Pasamos entonces a lo que es el problema 2. Bien, nos dice el problema 2, sea el universo, cuando veamos la U, estamos haciendo referencia al universo, el conjunto universo, el que tiene todos los elementos, y los demás conjuntos, tanto A, B como C, son subconjuntos de este conjunto. Dice que el universo son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, es decir, los números del 1 al 9. Ese es nuestro universo, es decir, es el universo en total, no el conjunto universo. Ahora, el primer subconjunto A tiene los elementos 1, 2, 3 y 4. Aquí podemos ver que este conjunto A está incluido o es subconjunto del conjunto universo. El conjunto B nos dice que tiene los elementos 2, 4, 6 y 8 y también está incluido en este conjunto. Y el conjunto C tiene los elementos 3, 4, 5 y 6. Aquí nos pide calcular primero el complemento de A, es decir, los elementos que están fuera de A. ¿Quiénes están fuera de A? Si lo hacemos un poco a la rápida, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Esto de aquí hasta acá es el conjunto A. ¿Quién está fuera de A? Está fuera 5, está fuera 6, 7, 8 y 9. Aquí automáticamente ya sabemos que el complemento de A sería 5, 6, 7, 8 y 9. El conjunto A complemento, ¿no? Que es el que vamos a ver por acá. Por eso solo lo escribí de un solo, porque está bastante intuitivo, ¿no? El complemento de A, los que están fuera de A, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Aquí en el universo tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Quién está fuera de A? Que es A son estos primeros 4 números, estaría 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Del complemento de A. Luego nos pide A interceptado con el complemento de C. Aquí es un poquito más complicado, ya que aquí nos da el conjunto C. Tenemos que calcular primero su complemento y luego ese complemento interceptarlo con A. Veamos primero el complemento de C. Aquí tenemos que C es 3, 4, 5, 6. ¿Quién es el complemento? Veamos el universo. Aquí tendríamos 3 que pertenece a C, 4 que pertenece a C, 5 pertenece a C y 6 pertenece a C. Quiere decir que 1 y 2 están fuera de C y también 7, 8 y 9. Quiere decir que el complemento de C sería 1, 2, 7, 8 y 9, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver por acá? Tenemos entonces, recapitulando acá en la solución, el conjunto A, que es el mismo que tenemos acá arriba, ya que es A, el conjunto A interceptado con el complemento de C.
Entonces, el conjunto A es 1, 2, 3, 4. Solo lo bajamos y lo escribimos acá. Y calculamos el 1, 2, 7, 8 y 9. Ahora nos pide interceptar el conjunto A con el complemento de C, es decir, interceptar los elementos 1, 2, 3, 4 con 1, 2, 7, 8 y 9. La intercepción son aquellos elementos que están en ambos conjuntos, es decir, los elementos que están en A y también están en B. ¿Quiénes están en A y están en B de forma, perdón, están en A y están en C complemento simultáneamente? Aplicando en este caso la definición de intercepción. 1, por ejemplo, está en A y también está en el complemento de C. Entonces, 1 pertenece a la intercepción. 2, vemos que está en A y también está en el complemento de C. Entonces, 2 también pertenece a la intercepción. Pero ahora, ¿qué pasa con 3? 3 está en A, pero no está en el complemento de C. Quiere decir que 3 no pertenece a la intercepción de estos dos conjuntos. 4, 4 igual que 3, también está en A, pero no está en el complemento de C. Entonces, 4 no pertenece a esa intercepción. Quiere decir que los únicos dos elementos que pertenecen a esa intercepción de A con el complemento del C sería solo el conjunto formado por 1 y 2, ¿no? Ahora bien, el literal C nos pide calcular la diferencia de C menos la diferencia de B menos A. En ese caso, primero tendríamos que calcular quién es B menos A y luego calcular C menos ese conjunto. Veamos un poquito acá a la rápida. B y veamos A. Para calcular lo que está dentro del paréntesis. En este caso, B es 2, 4, 6 y 8 y A es 1, 2, 3, 4. Entonces, esta diferencia B menos A serían los elementos que están en B y no están en A. ¿Qué elementos están aquí y no están aquí? Por ejemplo, 2 no pertenece a la diferencia ya que 2 está en A y son los elementos de B que no están en A. Por ejemplo, 4 tampoco pertenece a la diferencia de B menos A, ya que 4 también está en A y al igual que está en B, ¿no? Entonces tampoco 2 y 4 no pertenecerían a B menos A. 6, 6 sí, ya que 6 sí pertenece a B y 6 no está en A. Entonces 6 sí es parte de este conjunto, del conjunto B menos A. 8, 8 también solo está en B y no está en A. Entonces, B menos A sería el conjunto formado por estos dos elementos, por 6 y 8, ¿no? ¿Qué es lo primero que calculamos acá? Como es C menos B menos A, ya calculamos B. Dijimos que solo 6 y 8 están en B y no están en A. Ahora veamos el conjunto C, que es 3, 4, 5 y 6. Lo bajamos para acá. Y vamos a calcular la resta, ¿no? Es decir, C menos B menos A. Sería los elementos que están en C y no están en B menos A. B menos A es el conjunto formado por 6 y 8 y C es el conjunto formado por 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿qué elementos están en C y no están en B menos A? Vamos a ver 3, por ejemplo. 3 está en C y no está en B menos A. Entonces 3 pertenece al conjunto. 4 está en C y no está en B menos A. Entonces 4 también pertenece al conjunto. 5 está en C y tampoco está aquí en B menos A. Entonces 5 también pertenece a la resta, ¿no? 6 está en C, pero también está en B menos A. Entonces 6 no pertenece al conjunto C menos B menos A. Entonces los únicos tres elementos que están en C y no están en la resta B menos A son 3, 4 y 5. Quiere decir que el conjunto C menos B menos A es el conjunto formado por los elementos 3, 4 y 5, ¿no? Y ahora nos falta el literal D, ¿verdad? Creo que por acá, ahí está. El literal, bueno, nos falta el literal D y E. El literal D es la diferencia simétrica de C, diferencia simétrica de C con la diferencia simétrica de B menos A. En ese caso, primero tendríamos que calcular esta que está entre paréntesis, la diferencia simétrica de B con A, y luego ese conjunto resultado hay que calcular la diferencia simétrica de C con ese conjunto, ¿no? De forma similar tendría que hacerse para el literal E, ¿no? Primero calcular la diferencia simétrica de C con B
y calcular la diferencia simétrica de C con A y luego interceptar esos dos conjuntos. Vamos a realizarlo a continuación. Nuevamente, recordando los conjuntos. El universo son los números del 1 al 9, A es el conjunto del 1 al 4, B 2, 4, 6, 8 y C sería 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a hacer primero el literal D. Como les decía, primero hay que calcular la diferencia simétrica de B con A. En ese caso, por definición, cuando veíamos las propiedades, nos dice que la diferencia simétrica con B con A es A unido B menos A interceptado B. Es decir, para calcular esto, primero hay que calcular la unión de B con A y restarle la intercepción de A con B, ¿no? Veamos el conjunto A y veamos el conjunto B. La unión serían todos los elementos de A agregando los elementos de B. Sería primero copiar 1, 2, 3, 4, que serían estos 4 que son los elementos de A, y agregar los elementos de B. No agrego 2 porque ya lo coloqué acá porque también pertenece a A. No agrego 4 tampoco porque ya está en A, ya lo había agregado acá. Solo voy a agregar los dos que no están en A y sí están en B, que sería 6 y 8. Creo que puse de más el 7. Este 7 no iba acá, es error. Iba solo, quiero ver, donde definir los conjuntos. Sí, es error. Ese 7, este 7 acá fue error de dedo, no va este 7 ahí, no es error mío, no sé por qué lo agregué, porque no pertenece al conjunto B, ¿no? Bien, entonces ahora calculamos la intercepción, ya calculamos la unión, que era 1, 2, 3, 4, 6 y 8, ¿no? Sin el 7, y ahora calculamos A interceptado B. ¿Qué elementos están en A y también están en B de forma simultánea? 1 no, 2 sí, ¿verdad? 2 está en A y también está en B. 3 no está en B, así que no pertenece a la intercepción. Y 4 está en A y está en B. Entonces los elementos de la intercepción son 2 y 4, ¿no? Entonces ese conjunto es el 2, 4. Este A interceptado B es el conjunto 2,4. Y el A unido B es 1, 2, 3, 4, 6 y 8, ¿no? Entonces ahora restar A menos B sería, este conjunto menos este conjunto sería quitar los elementos que están acá de este conjunto. Por ejemplo, 1 no está acá, así que pertenece al conjunto. 2 sí está acá, así que no va a pertenecer al resultado. 3 está acá y no está acá, entonces 3 sí pertenece al resultado. 4 vemos que también está en este conjunto, así que 4 no iría en el resultado. 6 vemos que no está en el segundo conjunto, así que lo colocamos. 8 dijimos que el 7 fue error, así que ese no, por eso no lo agregamos al final. 8 lo agregamos acá porque pertenece a este conjunto y no pertenece al segundo conjunto. Es decir, que la diferencia simétrica B con A son los elementos 1, 3, 6 y 8. Hasta aquí lo único que hemos hecho es calcular este conjunto de acá, el B, diferencia simétrica con A, o diferencia simétrica de B con A, que sería este conjunto que tengo por acá. Ahora bien, vamos a calcular C, la diferencia simétrica de C con este conjunto. Por la propiedad o por la definición, nos dice que esta definición de diferencia simétrica nos dice que va a ser la unión de C con B, diferencia simétrica de B con A, menos la intercepción de C con este conjunto que está entre paréntesis, ¿no? De B, diferencia simétrica de B con A. Entonces, aquí, en este paso, solo hemos aplicado la definición de diferencia simétrica, ¿no? En este conjunto. Ahora bien, como ya calculamos diferencia simétrica de B con A, solo la copiamos acá. Primero calculamos la unión de C con esa diferencia simétrica. Por acá teníamos acá la diferencia simétrica de B con A y por acá tenemos el conjunto C, aquí arriba, ¿no? C que es 3, 4, 5 y 6 y diferencia simétrica de B con A es 1, 3, 6 y 8. Entonces lo primero es unirlo. Colocamos todos los elementos de C, que son 3, 4, 5 y 6, los colocamos acá, 3, 4, 5 y 6, y agregamos los que pertenecen acá a la diferencia simétrica de B con A, que están aquí en C también, pero sin agregar los repetidos. Por ejemplo, 1 no pertenecía a C, así que lo agregamos después del 6 acá. 3 ya estaba en C, aquí está en C. 6 también ya estaba en C. Y 8 no está en C, así que lo agregamos. Entonces la unión de C con la diferencia simétrica que calculamos acá
serían los elementos 3, 4, 5, 6, 1 y 8, ¿no? Y ahora calculamos esta parte de acá, que es la intercepción de C, este mismo conjunto C, con el que habíamos calculado de la diferencia simétrica de B con A, ¿no? En este caso, ¿qué elementos están en C y también están en la diferencia simétrica de B con A? 3, por ejemplo, está en ambos conjuntos. Por aquí lo tenemos, si no me equivoco. Y acá está también, entonces 3 pertenece a ese conjunto de la intercepción. 4 no pertenece porque está en C, pero no está aquí en la diferencia simétrica. 5 tampoco pertenece a la intercepción, ya que solo pertenece a C y no pertenece a B menos A. 6 sí está en ambos, está en C, perdón, y también está en B, en la diferencia simétrica de B con A. Entonces ese 6 sí pertenece a la intercepción. Por lo tanto, C interceptado con la diferencia simétrica de B con A es el conjunto formado por los elementos 3 y 6. Ahora bien, por definición, como lo habíamos tenido por acá, es restar esos conjuntos. Ya calculamos quién es C unido con B, diferencia simétrica de B con A, que serían los elementos 3, 4, 5, 6, 1 y 8. Y también calculamos la intercepción de C con la diferencia simétrica de B con A, que son los elementos 3 y 6. Ahora hay que realizar la resta. Serían los elementos que están en este primer conjunto, es decir, los que están en el conjunto C unido con B más A, digamos, por la diferencia simétrica, menos los elementos que están en la intercepción de C con la diferencia simétrica de B con A. Vamos a ver, 3 entonces no pertenecería a este conjunto, ya que pertenece al segundo conjunto, entonces lo quitamos de acá en el resultado. 4 sí iría porque no está en 3,6, entonces no iría en el resultado. Perdón, sí iría en el resultado, ya que está en el primer conjunto y no está en el segundo. 5 también iría, ya que no pertenece al segundo conjunto y estamos haciendo la resta. 6 está en ambos conjuntos, así que no iría en el resultado. Y 8 en este caso también iría, ya que no pertenece en este caso a C interceptado B menos A y sí pertenece a C unido con B menos A. Aplicando esto de acá, esta resta de acá, del primer conjunto menos el otro conjunto. Entonces el resultado que nos queda es 4,5,1,8, es decir, estos 4 elementos son el resultado de calcular la diferencia simétrica de C con la diferencia simétrica de B con A, ¿no? Y ahí finaliza lo que es el literal D, ¿no? No sé si aquí hay alguna pregunta o algún comentario antes de pasar al último literal del problema 2. En la última parte de este literal, Uh-huh. ¿por qué dijo que en la última parte el número 1? Uh-huh. Es que como estamos acá, veamos acá la definición. Aquí, este conjunto ya lo calculamos, el C unido con B, diferencia simétrica con A, que es este conjunto de aquí abajo, es este de acá, donde está el 3, 4, 5, 6, 1 y 8, ¿no? Y aquí tenemos menos, es la operación menos, o sea, este conjunto de acá ya lo tenemos calculado, que es este de acá, menos el conjunto de la intercepción de C con la diferencia simétrica de B menos A, que es este que tenemos acá, que es 3,6. Entonces, como se están restando, es decir, este conjunto, que es el primero de acá, se está restando con el segundo conjunto, que es el de acá, y la resta de dos conjuntos nos dice que son los elementos que están en el primero y no están en el segundo. ¿Qué números están aquí en ese que estoy señalando y no están acá? 3 y 6 está aquí y está acá. Básicamente es a este conjunto de acá, 3, 4, 5, 6, 7, 1 y 8, quitarles los que están en común. Le quitamos 3 y le quitamos 6 y solo me queda 4, 5, 1 y 8, que es el resultado que tenemos acá. Es aplicando la definición de diferencia de conjuntos. Por esa razón no pertenece, porque sí pertenece al primer conjunto y no pertenece, es decir, no está en este conjunto de aquí al que estoy restando. Entonces, como esa es la definición de diferencia, que pertenezcan al primer conjunto y no pertenezcan al segundo, entonces uno va a pertenecer acá a la solución. Dicho de otra forma, este conjunto de acá lo quitamos del conjunto de arriba. 3 y 3 es como que lo tachemos, ¿no? 3 y 3, como está en ambos, lo tachamos 6 con este de acá también, y me queda 4, 5, 1 y 8. Que sería el resultado.
Muy bien, gracias. Perfecto. Bien, el literal E nos pide la intercepción de dos diferencias simétricas, la diferencia simétrica de C con B y la diferencia simétrica de C con A. Tendríamos en este caso que calcular primero la diferencia simétrica de C con B y aparte calcular la diferencia simétrica de C con A. Por definición sería C unido con B menos C interceptado B. Y ahora hacemos la unión. Por ejemplo, acá tenemos el conjunto C, que es 3, 4, 5 y 6, unido con el conjunto B, que son 2, 4, 6 y 8. Colocamos los elementos que están en C. Como es unión, colocamos todos sus elementos de C. 3, 4, 5 y 6, que son bueno, acá lo, lo ordené, creo. 2, sí, lo ordené. Sería 2 primero, 4, que está en ambos conjuntos, 6, 8, bueno, coloqué primero los de B, creo, serían 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, y luego agregué los que faltaban, ¿no? Como ya estaba 4 y 6, agregué 3, 3 y 5, ¿no? Que son ya que 4 y 6 están repetidos acá, entonces no los vuelvo a escribir, solo escribo los que faltaron, ¿no? Como ya había escrito todo B, faltaron en este caso 4, perdón, 3 y 5, ¿no? Y ahí tengo C unido B o B unido C, que es lo mismo, ¿no? Ya que es conmutativa la unión. Y ahora calculo la intercepción de C con B. ¿Qué elementos están en B que también están en C? En este caso veo que en ambos conjuntos está el 4 y en ambos conjuntos también está el 6. Entonces la intercepción de A con B son los números 4 y 6, ¿no? Y ahora calculo esa diferencia de este conjunto con este conjunto. Es como que tache. Aquí está el 4, lo tacho del primer conjunto. Aquí está el 6, lo tacho también del primer conjunto. Como taché 4 y 6, solo me queda el 2, el 8, el 3 y el 5, ¿no? Ordenado sería 2, 3, 5 y 8, ¿no? Pero puede escribirse ordenado o desordenado, no importa, ¿no? Entonces, este conjunto de acá sería el resultado de la diferencia simétrica de C con B. Ahora hay que calcular también la diferencia simétrica de C con A. Por definición, es C unido con A menos C interceptado con A, ¿no? Entonces, voy a unir primero C con A. Veo que en A está 1, 2, 3, 4, los coloco, 1, 2, 3, 4, hasta aquí he colocado A y veo los elementos que me faltan agregar que están en C y no están en A. Por ejemplo, 3 ya está, no lo agrego, ya que si lo agrego pues estaría repetido. 4 también está en A, no lo agrego porque ya está en la unión. 5 y 6, como no están en A, los agrego aquí al final y me queda que la unión de C con A es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a esto le resto la intercepción de C con A. Veamos set, hay 3, 4, 5 y 6 y es 1, 2, 3, 4. ¿Qué elementos están en ambos conjuntos? A simple vista puedo ver que el 4 y el 3 son los elementos que se repiten tanto en C como en A. Entonces la intercepción de C con A solo son esos dos elementos. Y ahora efectúo la resta de este conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6 menos el conjunto formado por 3, 4. Tacho 3 que está acá y tacho el 4 que también está acá. Solo me queda el 1, el 2, el 5 y el 6. Entonces ese es el resultado de la diferencia simétrica de C con A. Ahora bien, ya los calculé por separado. Calculé la diferencia simétrica de C con B y calculé la diferencia simétrica de C con A. Pero me pide interceptar esos conjuntos, es decir, voy a interceptar estos dos resultados. ¿Qué elementos están en este conjunto que también están en el conjunto de abajo? 2, por ejemplo. 1 no, porque 1 solo está en el conjunto de la diferencia simétrica de B con A, perdón, de C con A, y no está en la primera diferencia simétrica de C con B, ¿no? Entonces 1 no pertenece a la intercepción. 2 sí, ya que está en ambos conjuntos. 5 también está en ambos conjuntos. 3 solo está en el primer conjunto y no está en el segundo. 8 solo está en el primer conjunto y no está en el segundo. Y 6 solo está en el segundo conjunto y no está en el primero. Entonces los únicos dos elementos que están en ambos conjuntos son 2 y 5. Entonces el resultado de la diferencia simétrica de C con B interceptado con la diferencia simétrica de C con A serían únicamente los elementos 2,5, ¿no? Que son los que tenemos por acá, ¿no? Que es la intercepción de estos dos conjuntos, los que están en ambos, ¿no?
que es la definición de intercepción, y ahí finaliza lo que es el literal E del problema 2. No sé si hay alguna consulta. No Si ningún vamos en bien, esto. perfecto. Bien, pasamos entonces al problema 3. Aquí nos dice que el universo son todos los números reales. El conjunto A son los números que van de menos infinito a 6. El conjunto B son los números que van desde menos 3. Cuando veamos este corchete cerrado, quiere decir que el 6 pertenece a este conjunto. Es decir, menos infinito a 6 serían todos los números negativos, el 0 hasta el 6, incluyendo el 6. Cuando veamos paréntesis así, nos está diciendo que en este conjunto no se incluye el 3, es decir, son los X que son mayores que menos 3 y menores que infinito, ¿no? O simplemente los X que son mayores que menos 3, ¿no? El conjunto C es la unión de menos 4 con 1 y no incluye en sus extremos el menos 4 ni el 1, unido con el intervalo de 3 a 7, ¿no? Y nos pide calcular la intercepción de A con B. Esto, para que se nos facilite mucho más, se puede hacer de forma gráfica. Voy a intentar explicarlo un poco a través de GeoGebra. Aquí solo muestro los resultados, pero quiero que veamos de dónde ha salido, ¿no? En este caso vamos a escribir por acá, ¿no? Y vamos a observar solo lo que es el eje X en este caso. ¿Ya? Vaya, acá tenemos, lo vamos a escribir como vectores para que tengamos una idea. El primer conjunto nos pide interceptar, perdón, el literal A nos pide interceptar A con B. Sería desde menos infinito a 6, que son el intervalo de A, ¿no? Entonces vamos a escribir por acá ese conjunto. Por aquí lo vamos a hacer con vectores. Por aquí están los vectores. Bien, por acá. Dijimos de 6 sería desde acá. Desde acá hasta menos infinito. Lo vamos a dejar por aquí para tener una idea. Esa flechita que está en negro es el conjunto A. Sabemos que ahí continúa hasta menos infinito, ¿no? El otro conjunto, ese sería el conjunto de menos infinito a 6 positivo. El otro es de menos 3 a más infinito. Nos ubicamos aquí por la parte de abajo. Vamos a ver que aparezca el más 3. Vamos a cambiar un poco la escala. Bueno, ahí aparece ya, ¿no? Y vamos a mover la gráfica para que la podamos observar bien. Acá estamos. Bien, el otro conjunto es el B, con el que me pide interceptarlo, es de menos infinito, perdón, de menos 3 a más infinito. Vamos a poner otra vez para que lo veamos de forma gráfica, sería vector y sería desde acá, donde está el menos 3, hasta más infinito, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Más o menos. Ahora bien, vamos a mover la gráfica para ver, solo nos vamos a enfocar en el eje X, ¿no? En el eje X, por acá. Bien. Bien, por aquí tenemos la gráfica, ¿no? Ahora bien, el primer conjunto es el intervalo S que estoy por acá. Le vamos a cambiar de color, le vamos a poner este así. Y el segundo intervalo le vamos a poner verde para no que se resalte más. Anaranjado. No me parece bastante, lo dejamos en negro mejor. Solo lo vamos a hacer más grueso. Bien. Ahora, viéndolo gráficamente, ¿cuál es la intercepción o qué intercepción observa usted de esos dos conjuntos? Estamos interceptando el conjunto A, que es todo lo que está en rojo, con el conjunto B, que es todo lo que está en negro. ¿Cuál sería la intercepción de esos dos conjuntos, viéndolo gráficamente?
Desde el -3, ¿verdad? Ajá, Hasta 6 positivo. hasta 6, ¿verdad? Pregunto, ¿el -3 pertenecería a la intercepción? No, ese no pertenece, no. No, ¿verdad? Porque está abierto. Estábamos acá, ¿verdad? Está abierto. Y acá está cerrado en 6. Quiere decir que el conjunto solución, viendo la gráfica, sería desde abierto en 3 hasta cerrado en 6, porque el 6 sí pertenece al conjunto de abajo y también pertenece al conjunto de arriba, porque recordemos que estaba cerrado en 6. Entonces, sería la intercepción de A con B, sería desde -3 abierto hasta 6 cerrado, ¿no? Que es la solución que yo les he escrito por acá en la presentación, ¿no? Es lo que tenemos por aquí. ¿Ya? Que es lo que tenemos acá. A interceptado B es el conjunto de -3 abierto hasta 6 cerrado. De igual forma, hacemos con nosotros, por ejemplo, A menos B. Los elementos que están en A y no están en B. Nuevamente, viendo la gráfica, ¿cuáles elementos están en A y no están en B? A es el rojo y B es el negro. Desde el -4. ¿Cómo? Desde el -4. No, sería A menos B. El conjunto A es la línea roja que tenemos ahí. Y el conjunto B es la línea negra. Entonces nos Ah, pide A menos B. desde el número 6. No, A menos B, es decir, los elementos que están en A y que no están en B. ¿Qué elementos sí pertenecen a A y no pertenecen a B? Veamos. Quiero ver por acá, creo que hay un marcador. Acá está el lápiz. Vaya, por ejemplo, estos elementos que van aquí, ser un poco cruzado acá, todos estos que vienen acá, pertenecen a A, ¿verdad? Pertenecen a esta línea que viene hasta acá, que va para menos infinito, hasta llegar a qué elementos, hasta acá, hasta llegar a acá. Esos elementos, si vemos la línea roja, todos estos que están para menos infinito, pertenecen solo al conjunto A y no pertenecen al conjunto B, ya que estos que están de acá en esta línea roja también están acá, es decir, también pertenecen a B. Y como lo que pide A es A menos B, serían los elementos que están en A, que sí están en A, y que no están en B. Entonces, quiere decir que esos elementos, ¿quiénes serían? Desde el menos infinito Hasta, hasta el -4. O menos, no, perdón. -3, ¿verdad? Ahora pregunto, ¿ese -3 pertenecería a A menos B? En ese caso, creo que sí, porque Sí, es cerrado. correcto, porque recordemos que era abierto, ¿verdad? Parecía un Ah, paréntesis en -3. abierto. No pertenece a B, es decir, -3 no pertenece a B, quiere decir que sí pertenece a ese -3, entonces va a ser cerrado en -3, ¿verdad? Y viene desde eh, menos infinito, que es lo que teníamos ahí, abierto, ¿no? Bueno, aquí me faltó el menos, ¿ya? Entonces, ese sería el conjunto solución de acá, ¿no? De menos infinito hasta llegar a -3, que son todos elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B, ¿no? Ahora bien, eso sería con respecto al literal B. El literal C, acá está la solución, pero ya vamos a ver por qué es esa la solución. Acá nos pide el complemento, ahí vemos el prima de A unido B. Perdón, A unido C. Tendríamos que graficarlo primero.
Vamos a graficar. Ahí tenemos A, ¿no? El mismo conjunto A, que es de menos infinito a 6, que es el que tengo ahí ya graficado. Ahora voy a graficar el conjunto C. El conjunto C es de menos 4 a 1. Vamos a ver primero, vamos a poner por aquí un vector también. De acá. De menos 4 va a estar acá, dirigiéndose a 1, ¿verdad? Hasta acá. Unido, ese conjunto que está representado por esa línea de abajo, de menos 4 a 1 positivo, unido con el que va de 3 a 7. El que va de 3 a 7. Iría desde acá. No, aquí me equivoqué. Vamos a darle, sería este vector. Dijimos de 3 a 7. Vamos entonces a analizarlo. Vamos a analizarlo un poco por acá. Vamos a cambiarle, le vamos a poner nuevamente rojo. Y rojo para identificar quién es A y quién es C. A en este caso es el conjunto negro y B es el conjunto, perdón, y C es el conjunto rojo. Vamos a ponerle acá una línea un poquito más gruesa para diferenciar un poco, ¿no? Bien. Tenemos A y tenemos el conjunto C y nos pide calcular el complemento de la unión. Hay que unirlos primero. Unir los elementos de A con C sería unir todos los elementos de A con todos los elementos de C. ¿Cuál sería la unión entonces? ¿Qué intervalo sería la unión de esos elementos? Vamos a poner acá el marcador para irlo viendo. A ver. Por acá. Vamos a cerrarlo, ¿no? Creo que lo iba a necesitar porque si no, no me funciona el lapicito. Bien, serían todos los elementos de A, es decir, todos los elementos que están sobre esta línea negra. Todo esto que está acá, desde menos infinito hasta, agregando los elementos que están en, en C, agregando estos elementos. Pero resulta que estos elementos de acá, ya están acá. Fijémonos, ya están acá. Entonces, este conjunto no tenemos que agregarlo a la unión porque ya está en A. Y cuando unimos a un A son los elementos de A más los elementos de C. En este caso, como ya pertenece acá, ese conjunto no lo tomamos en cuenta y vamos a ver acá. Lo mismo ocurre con estos elementos de acá. Fijémonos, hasta llegar a 6. Quiere decir que todos estos elementos de acá, toditos estos que vemos acá de C ya están considerados en A. Aquí tenemos el conjunto A. Uy, perdón. Creo que se me pone el borrador, pero no sé por qué. El borrador se pone. Bien, aquí tenemos el conjunto A, ¿verdad? Conjunto A. Ahora bien, ¿qué elemento me faltaría agregar para tener la unión? Los que están en C y no están en A. ¿Quiénes son estos? Serían el menos infinito hasta el menos 4, creo que sería. no, estamos uniendo. Veamos el concepto de unión como agregar los elementos que le faltan al conjunto. Veíamos por acá, dentro del análisis, veíamos que el conjunto A llega hasta 6, ¿verdad? Incluye el 6. Tiene todos estos elementos que están aquí atrás de él, pero le estamos agregando los elementos de C. Esto dije que no los vamos a agregar, este de menos 4 a 1 no los vamos a agregar porque ya están considerados en A, ya que están aquí, en toda esa línea de arriba. Veamos cómo se traslapan las líneas, ¿no? Este rojo de acá ya está en la línea negra de acá, entonces esos elementos no los agrego. Lo mismo ocurre con todos estos elementos que están acá hasta llegar a 6. Ya están acá porque el conjunto A va desde menos infinito hasta llegar al 6, ¿no?
Ahora bien, ¿qué elementos me quedaron en rojo que no están en el conjunto A para agregarlos? El número 7. Ajá, serían todos los elementos que están de 6 a 7, ¿verdad? Que pertenecen a C y que no están en A. Entonces, el intervalo de A unido con C sería desde menos infinito hasta, Hasta el 6. no, es unión. ¿Hasta cuál? Sería 7. agregar esto, ¿verdad? Que eso no está acá, vea, la línea llegaba hasta 6 y como lo estamos uniendo, agregamos todo lo que ya teníamos, que es todo lo que está aquí atrás, a lo que no tenemos. Y lo que no tenemos es este pedazo de acá. Entonces el intervalo sería de menos infinito hasta hasta el 7, ¿verdad? Ahora bien, en 7 ¿es abierto o es cerrado? Veamos acá, aquí era abierto, ¿verdad? Quiere decir que en C no contempla el 7, quiere decir que aquí me va a quedar ese intervalo A unido con C va a ser este conjunto, desde menos infinito a 7. Ya calculamos en este caso lo que es A unido con C. Ahora me dice el complemento de esa unión. Voy a graficar entonces A unido con C. Vamos a ver. Vamos a ver cómo me queda. Acá. A ver, vamos a borrar todo lo que teníamos. Bien. Aquí que va a cambiar es que, como hicimos la unión, este punto A va a cambiar sus coordenadas. Va a llegar ahora hasta 7, ¿no? Vamos a representar lo que es la unión. A ver, por acá estaba el vector. Por acá. Va. Estábamos dijimos 7, ¿verdad? Ha unido, ha unido, ha unido con C, era este conjunto, ¿no? Desde menos infinito hasta llegar a 7 abierto. Ahora bien, el universo son todos los reales, es decir, toda la línea del eje X, toda la línea recta del eje X. El complemento son todos los elementos que están fuera de esa unión. ¿Quién está fuera de esa unión? ¿Qué intervalo está fuera de esa unión de la que tenemos graficada? Del 7 para el fin Del infinito. 7 al, Sí. correcto, del 7 a más infinito. Quiere decir que el complemento A unido T era de menos infinito hasta llegar a 7. El complemento sería todo lo que está fuera, que sería desde 7 cerrado porque aquí era abierto. El 7 no pertenecía a la unión. Quiere decir que el 7 pertenecía al complemento de esa unión. Por eso es cerrado en 7 hasta más, más infinito, ¿no? Y ahí tenemos ya resuelto lo que es el problema 3, ¿no? Que sería el complemento de A unido C, es desde 7 hasta más infinito. No sé si ha quedado alguna duda. Lo traté de hacer de forma gráfica para que veamos que es más sencillo identificar cuando hablamos con intervalos o operamos con intervalos. Es más sencillo verificarlo de esa forma, ¿no? Sí, gracias. Es cierto, sí me quedó claro. Perfecto. Bien, pasamos entonces. Creo que faltaba el literal de, ¿no? Pensé que era, sí, faltaba el literal de, ¿no? En este caso, nos dice A interceptado con la diferencia simétrica de B con C. Hay que calcular primero la diferencia simétrica de B con C. Como sabemos, por definición, es B unido con C menos B interceptado C. Hay que unir los conjuntos de B con C. Vamos a realizar esa unión de forma gráfica, ¿no? Al igual como lo hicimos con los otros conjuntos,
tendríamos que graficar primero B. Vamos a ver, B unido C, y B es de menos 3 a más infinito. Vamos a ver. Nuevamente vamos a hacerlo por acá. Bien, B dijimos menos 3 hasta más infinito, ¿no? Aquí tenemos lo que es el conjunto, en esa línea representado lo que es el conjunto B. No era menos, así menos 3, ¿verdad? Hasta más infinito. Y lo estamos interceptando, perdón, no, primero uniendo con C. Y C es de menos 4 a 1 y de 3 a 7. A ver, menos 4 a 1, menos 4 hasta llegar a 1. Y de 3 a 7, dijimos, de 3 a 7. ¿Ya? Bien, pregunto, ¿cuál sería el resultado de esa unión? Viendo la gráfica. Serían los elementos que no están contemplados en el A, No, ¿verdad? es Perdón, la unión. Es la unión, que están en ambos, o que están en uno o que están en el otro, o la unión de los de A más los de B. En ese caso sería A con C, creo que era, o B con C, creo que eran los conjuntos originales. La unión es agregar los elementos de un conjunto a los elementos que ya están en el otro conjunto. ¿Cuál sería la unión entonces? ¿Qué conjuntos nos resulta? Si vemos acá, por ejemplo, y analizamos, todos estos elementos de aquí arriba están en el conjunto de arriba, ¿verdad? Toditos estos de acá, hasta llegar aquí. Y ahora estos elementos de acá, estos y estos. El primer conjunto me llega hasta acá. Quiere decir que esto ya está incluido en el conjunto de arriba. Y esto también ya está incluido en el conjunto de arriba. ¿Qué parte no está incluida entonces? el menos 4. De Del menos 4. menos 4 a menos 3. Ah, perdón. Sí, sí. Ajá, sí, ajá. Hasta entonces, ¿hasta dónde llegaría? Es decir, a lo que ya teníamos esto ya lo teníamos. Le estamos agregando lo que falta. Lo que le falta es esto. Entonces el conjunto sería todo esto. ¿Hasta 3. dónde llegaría? Hasta el positivo. ¿Hasta? Más infinito. Correcto. Sería más infinito, ¿verdad? Tenemos entonces que la unión en este caso, de, de B con C es desde menos 4 abierto porque no está considerado en C y tampoco ese menos 4 está considerado en B. Entonces sería abierto en menos 4 hasta más infinito. Ya calculamos la unión. Ahora hay que calcular la intercepción. Volvemos aquí a la gráfica. Ahora vamos a ver lo de la intercepción. Bien. ¿Dónde estarían las intercepciones? Viendo la gráfica, vemos por acá que aquí sería una intercepción y la otra intercepción sería aquí, ¿verdad? Ya. Esas serían las dos intercepciones. Todo esto de acá con todo esto de acá. Esas dos son las intercepciones. Entonces el conjunto sería de menos 3 abierto hasta llegar a 1. 1, ¿verdad? Correcto, a 1 positivo. Y eso unido con qué otro conjunto? El 3 De 3, igual abierto. ajá, Hasta el 7. hasta el 7, ¿verdad? Entonces esa intercepción son esos dos conjuntos.
menos 3 a 1 unido con de 3 a 7. ¿Qué es lo que tenemos por acá? De menos 3 a 1 unido con 3 a 7. Ahora nos pide hacer la resta de este conjunto de menos 4 a infinito menos los elementos que estén en este conjunto, que es de menos 3 a 1, unido con de 3 a 7. Vamos a ver. Siempre gráficamente, vamos a borrar acá, ya que ya lo calculamos. Bien. Bien, primero vamos a escribir el conjunto de menos 4 a más infinito, que es B unido C. Vamos a escribirlo desde menos 4 hasta más infinito. Vamos acá, de menos 4 a más infinito, que ese es el conjunto que tenemos acá, B unido C, que era menos 4A más infinito, y luego la intercepción de B con C, que es de menos 3 a 1. Tenemos de menos 3 a 1, vamos a ponerlo con un vector, de menos 3 a 1, unido con de 3, el de 3 a 7, ¿no? Que tenemos acá unido con de 3 a 7. Ahora bien, tenemos que calcular esa resta. Vamos a ver acá donde coinciden. Coincide acá y coincide acá. Esto lo vamos a quitar del conjunto solución. Lo mismo acá. Calculamos nuevamente acá donde se interceptan y en 3 y en 7. Y eso también lo vamos a quitar. ¿Qué me quedó? El menos 4. Ajá, quedó menos 4. ¿Abierto o cerrado? Eso es abierto. Es abierto, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo teníamos. Sí, era abierto en menos 4. Ajá, hasta. Sería del 1 al 3. No, no. No, ahorita estamos con la primera parte. Dijimos, vamos a quitar las partes en las que se interceptan. ¿Ya? Estamos quitando esto, ¿verdad? Menos 3, sí, Esto de acá. Quedaría aquí, ¿verdad? En sí. Menos 3. menos 3. Se ve un poco. Unido con quién? Con 1 De 1, ajá, hasta el 3. hasta el 3, ajá. Cerramos acá y luego unido con. Ujú. Unido con, ¿qué me falta? Aquí estoy quitando esto. Me falta aquí, de aquí para allá. ¿Hasta dónde llegaba eso? Del 7 De hasta, 7, hasta más infinito. correcto, hasta más infinito, ¿verdad? Aquí tenemos hasta infinito. Y esa sería la resta de estos conjuntos, de B unido C menos B interceptado C, y nos da como resultado, aquí era cerrado. ¿Por qué era cerrado? Aquí era cerrado porque es como era resta y aquí el 1 no estaba contemplado en este conjunto. 1 no pertenecía a ese conjunto, pero sí pertenecía a toda la línea recta. Entonces 1 sí va a pertenecer a el conjunto de arriba menos el conjunto que tenemos graficado abajo. Lo mismo ocurría con 3. Recordemos que acá era abierto, en menos 3 era abierto, quiere decir que sí iba a pertenecer a la parte de arriba de la recta, ¿no? A lo que me quedó aquí. Por esa razón, también ahí en 1 y en 3 es cerrado, ¿no? Tenemos cerrado en 1 y cerrado en 3. Y ese sería el conjunto de solución de esa diferencia simétrica, que es B, diferencia simétrica de B con C. Ahora me pide interceptar eso con A, es decir, interceptar este conjunto con el conjunto A. Como ya lo tengo anotado aquí ese conjunto, el conjunto solución, lo vamos a borrar todo y vamos a volverlo a hacer para que se logre ver de dónde
de donde salen todos los datos. Ese conjunto nos lo pide interceptado con A, ¿verdad? Vamos a graficar A primero, que es de menos infinito a 6. A 6 positivo, vamos a por aquí a seleccionar de 6 positivo hasta menos infinito, ¿no? Y en la parte de abajo vamos a tener este conjunto que es el que calculamos, de menos 4 a 3. Lo vamos a hacer con vectores de menos 4 a... No, creo que... Vamos a ver, creo que me equivoqué acá. De menos 4 a 3 unido con... 4 más infinito. Sí, aquí cometí un error. Era de menos 4 a menos 3, ¿verdad? Que solo una parte era la que estaba por ahí fuera. Entonces era, lo que me había quedado era esto, hasta acá. Era de 1 a 3, es decir, era desde acá hasta acá, como era una unión. Y el otro era desde 7 a más infinito, ¿no? Era el resultado que teníamos por ahí. Hacerlo desde acá, desde 7 a más infinito. Ahí tengo ese error ahí en la presentación. Y vamos a hacer la corrección desde, dijimos, 7 hasta más infinito, creo que era. Sí, desde 7 hasta más infinito, ¿no? Vamos a agregarlo por acá con otro desde 7 a más infinito por la parte de abajo. Ya, bien. Y estamos calculando lo que es la intercepción, ¿no?, de esos elementos. Ahora pregunto, ¿cuál sería la intercepción? Así como tal cual lo tenemos ahí. Vamos a ver si puedo quitar esto un poco para que se vea. Darle un poquito para acá. Vaya, ahí tenemos, creo que mucho. Ahí. Vaya, ahí tenemos la intercepción. ¿Dónde se interceptan? Menos 3 o menos, desde menos 4. Ajá, de menos 4 a 3, ¿verdad? Sí, La primera intercepción entonces sería, vamos a ver si lo puedo marcar por acá. Acá. Sería esto, ¿no? De menos 4 a 3. Y la otra intercepción sería de 1 a 3. Y la unión de dos conjuntos sería la solución, ¿no? Que sería de menos 4 a 3. La respuesta sí lo tengo correcta. Aquí es que me equivoqué, que aquí me faltó el menos en el 3 de acá. Entonces sería de menos 4 hasta 3 cerrado, ya que 3 pertenece a ambos conjuntos. Aquí era cerrado y también pertenece a la línea recta de arriba. Entonces aquí sería cerrado en 3 y de menos 4 abierto, ya que menos 4 no pertenece al conjunto de abajo, ¿no? Entonces sería menos 4 abierto hasta menos 3 es una intercepción, cerrado, ya que pertenece a ambos conjuntos, unido con, de acá era cerrado en ambos, ¿no? Cerrado en 1 y cerrado en 3, y también pertenece a la línea recta de arriba. Entonces el conjunto solución sería cerrado en 1 y cerrado en 3 positivo. Ahí lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué sería lo que tenemos por acá? No sé si vamos bien hasta ahí. sí, muy bien, todo claro. Perfecto. Bien, vamos al ejercicio 4. Nos dice si A menos B es el conjunto con los elementos 4, 6 y 8 y B menos A es el conjunto con los elementos 3, 5 y 7 y la intercepción de A con B son los elementos 2 y 10, ¿qué conjuntos o qué elementos pertenecen a A y qué elementos pertenecen a B? Analicemos. Primero, ¿qué quiere decir esta diferencia de A con B? Son los elementos que están en A y no están en B. Quiere decir que 4, 6 y 8 pertenecen a A y no pertenecen
a B. Quiere decir que este 4, este 6 y este 8 pertenecen al conjunto A. La otra diferencia, B menos A, me está diciendo que estos elementos de aquí, 3, 5 y 7, pertenecen a B y no pertenecen a A. Entonces, desde ahí yo ya tengo un punto de partida. En A va a estar 4, 6 y 8. En B va a estar 3, 5 y 7. Ahora tengo los elementos que pertenecen a la intercepción, es decir, los elementos que pertenecen a ambos. Quiere decir que 2 y 10 va a estar en A y 2 y 10 también va a estar en B. Quiere decir que el conjunto A va a ser 4, 6, 8, 2 y 10 y el conjunto B va a ser 3, 5, 7 y 2 y 10. Eso únicamente aplicando lo que son las definiciones de diferencia, ¿no? De conjuntos, de A menos B, B menos A y la definición de intercepción, ¿no? Ya que he explicado un poco más rápido, ¿no? A menos B implica que estos elementos 2, 4, 6 y 8 pertenecen a A y no pertenecen a B. Y B menos A, 3, 5 y 7 implica que estos tres elementos pertenecen solo a B. Y además la intercepción nos dice que esos dos elementos pertenecen a A y también esos dos elementos pertenecen a B. Por lo tanto, al agregar estos dos elementos que están en intercepción, ambos conjuntos, el conjunto A va a ser 4, 6, 8, 2 y 10, el conjunto va a ser 3, 5 y 7 y le agregamos 2 y 10 también. No sé si hay alguna duda acá, creo que este problema es uno de los que estaba más sencillos aplicando directamente definiciones. No, Perfecto. Bien, deme un momento que tengo problema acá con el problema. Bien, ya regresé, tenía un problema acá con el cargador de la computadora que ya se me estaba descargando. Bien, pasamos entonces al problema 5. Nos dice, siendo A, B y C conjuntos, bueno, aquí repetir la palabra conjuntos, no disjuntos, es decir, que tienen elementos en común de un conjunto universal no vacío, dibujen los diagramas de Venn, ¿no? De A interceptado B menos C, A unido B, diferencia simétrica con C, y A interceptado B, diferencia simétrica también con C, ¿no? Primero, A interceptado B serían los elementos que están en A y en B. Aquí serían todos estos elementos que están acá en la intercepción de A con B. Pero como estoy quitando los elementos de C, tengo que quitar esos elementos, ¿no? De acá también. Esta pequeña intercepción de A, B y C no estaría dentro de esta gráfica, ¿no? Ya, no sé si queda bastante claro acá. Vemos primero los elementos de la intercepción y le estamos quitando los elementos que pertenecen a C y nos queda solo lo que está sombreado acá. la ¿Verdad? parte de en medio es esta, ¿Cómo? no las tres partes de abajo. Es que la intercepción de A con B sí va a partir de abajo, pero como le Ah, estamos restando C, le estamos quitando C, quitamos esa parte, porque esta parte de aquí pertenece a C. Entonces se la ah, quitamos y nos queda esto, ¿no? Sí, ¿verdad? Bastante sencillo. sí. La otra es A unido B, diferencia simétrica con C. Los elementos que pertenecen a la unión y no están en C y los elementos de C que no están en la unión de A con B. ¿Sí? Se ve bastante evidente, ¿no? A unido B sería todo, incluyendo esto que está en blanco, ¿no? Pero eso lo quitaría porque eso estaría en intercepción de C con A unido B.
porque esto blanco es C interceptado con B y C interceptado con A. Y recordemos que por definición quitaríamos, sería los elementos de A unido B más los elementos de C menos los elementos de la intercepción. Entonces estamos quitando todos los elementos de la intercepción de C con A y C con B. No sé si en esta hay alguna duda. No, ninguno. Perfecto. Y aquí sería el otro. A interceptado con B, diferencia simétrica con C, que sería todo esto de acá, ¿no? Y luego calcular la diferencia simétrica, es decir, los elementos que están en C más los elementos que están en intercepción, perdón, que están en A interceptado B, menos los elementos que están en la intercepción de A interceptado B interceptado C. Por eso quitamos esto que está en blanco acá. Serían los elementos que pertenecen a la intercepción que no están en C, perdón, que los elementos que están en A interceptado B, quitándole la intercepción con C, y los elementos que están en C, quitando la intercepción con A interceptado B. Sería eso, ese cuadrito que está ahí en blanco, ¿no? No sé si ahí quedó un poquito claro la gráfica. No, en este no. ¿Si me lo puedes repetir otra vez? Bien, primero sería calcular A interceptado B, que sería todo esto de acá, incluyendo este cuadrito que está en blanco, digamos, todo esto que está en A interceptado B. Cuando calculamos la diferencia simétrica, serían los elementos que pertenecen a esa intercepción, es decir, A interceptado B, que no, quitando la intercepción de esos elementos con C. Y como el pedacito que se intercepta con C es esto de acá, entonces A interceptado B le quitamos la intercepción con C y agregamos los elementos de C que no están en esa intercepción. Los que no están en la intercepción de A y B sería este de acá y todo lo restante de C. Por eso me queda esto de acá. Es como tener A interceptado B menos A interceptado B interceptado C unido con C. Ahora sí, gracias. Perfecto. Y luego tenemos el problema 6, ¿no? Que nos pide calcular lo que es la diferencia simétrica de N y M, ¿no? Por definición, nos dice que la diferencia simétrica de E y B es la unión de esos dos conjuntos menos la intercepción de esos dos conjuntos, ¿no? Entonces, aplicándolo a estos conjuntos, M nos dice que es menos 3, menos 2, 1, 0, 2, 3, 4, 5 y 8, y N nos dice que es menos 5, menos 2, 0, 1, 2, 3, 7 y 8. Entonces hay que calcular primero la unión de esos conjuntos. Voy a copiar todos los de M, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 2, 3, 4, 5, 8, y voy a agregar los que faltan que están en N y no están en M. En este caso sería menos 5, agrego menos 5, 2 ya está en M, así que no lo agrego, 0 ya está en M, no lo agrego, 1 no está en M, así que lo agrego, por aquí creo que aparece, acá está, 2 ya está en M, no lo agrego, 3 ya está en M, no lo agrego, 7 no está en M, así que lo agrego, acá está, 8 ya está en M, así que como ya está escrito acá, ya no lo agrego otra vez. Ahora calculo la intercepción de esos dos conjuntos. ¿Qué elementos tienen en común M y N? 3, por ejemplo, menos 3, perdón, no, ¿verdad? Solo está en M. Menos 2 sí está en ambos conjuntos. Menos 1 sí también está en ambos conjuntos. 0 no está, bueno, aquí sí me faltó 0, creo. Ah, no, ahí lo agregué, ¿no? En la intercepción. 0, 2 está en ambos conjuntos, así que lo agrego, por aquí está. 3 también está en ambos conjuntos, lo agrego, acá está. 4 y 5 no están en N, así que no los agrego. Y 8 está en ambos conjuntos, así que lo agrego. Quiere decir que M interceptado N es menos 2, 0, 2, 3 y 8. Y ahora tendría que hacer la resta de este conjunto, M unido N, menos los elementos de este conjunto. Es como quitar, en este caso, menos 2 de acá, quitar 0 de acá, quitar 3 del conjunto de arriba y quitar 8. Solo me queda menos 5, menos 3, menos 1
1, 4, 5 y 7, ¿no? Y esa sería la diferencia simétrica de A con B. Esto es aplicándola de forma ya numérica a dos conjuntos puntuales. No sé si de este hay alguna duda. No, ninguna, todo claro. Gracias. Perfecto. Bien. Pasamos entonces a lo que son las dos demostraciones que salen por ahí. En este caso tenemos primero que probar que A interceptado con la unión del complemento de A unido B, unido con la unión de B complemento unido a complemento, el complemento de eso es igual a vacío. Aquí hay que aplicar las propiedades para poder demostrar esta igualdad. De igual forma, hay que probar que la diferencia simétrica de A con B interceptado con C es igual a A interceptado C con la diferencia simétrica de B interceptado C. Aquí se puede hacer de dos formas. En el literal B, partiendo de la derecha para llegar reduciendo a lo de la de izquierda. Y de la primera igualdad sería partir de la expresión esta y reducirla a vacío, que es lo que vamos a hacer. Aquí puse las propiedades para poder hacer alusión a algunas de ellas, ¿no? De las que aparecen por ahí. Veamos, por ejemplo, el primero, ¿no? Vamos a partir del lado izquierdo, de lo que tenemos en el lado izquierdo. Lo primero que vamos a hacer es aplicar la propiedad 10, que es el complemento de la unión es igual a la intercepción de los complementos. Y el complemento de la intercepción es igual a la unión de los complementos, ¿no? Aplicamos eso por acá. Vamos a ver, el complemento de A unido B sería A complemento interceptado con B complemento, y el complemento de B complemento unido con A complemento, perdón, con A, sería la unión también. Bueno, aquí en este paso no lo apliqué, solo lo aplicamos acá, en esta parte de acá. La propiedad 10, ¿no? Que es esa de los complementos, ¿no? Ya que acá teníamos afuera lo que es el complemento, ¿no? El complemento de A unido B es A complemento interceptado con B complemento, y eso unido con el B interceptado con el complemento de A, ¿no? Por propiedad 10. Ahora bien, aquí tenemos la propiedad distributiva, que es la propiedad 4. Si vemos acá, propiedad 4, tenemos la distributiva de la unión sobre la intercepción y de la intercepción sobre la unión. Aquí tenemos a una unión y se está distribuyendo el A. Sería A interceptado con esto de acá, unido con A interceptado con esto de acá, ¿no? Que es lo que se ha hecho. Por eso dice propiedad 4. De ahí sería A asociando propiedad 2 y propiedad 3, asociando y conmutando. Por ejemplo, acá, como tengo intercepción y tengo intercepción, conmuto A con A B con A complemento y los asocio, ¿no? Ahora, propiedad 3 y propiedad 8, que es la asociativa. En ese caso, A interceptado con su complemento. Como el complemento son los elementos que están fuera de A, también vemos acá A interceptado con su complemento. Creo que por aquí aparece. No, no aparece esa propiedad, pero A interceptado con el complemento de A es vacío, ya que no tienen elementos en común, y eso está interceptado con B complemento, y eso está unido con de esta parte de A interceptado con el complemento de A también, y eso también es vacío. Entonces acá B complemento interceptado con vacío, como vacío no tiene elementos, la intercepción con B también va a ser vacía, y en este caso A interceptado con su complemento también es vacía, y nuevamente la intercepción de vacío con B también es vacío, y luego 1 vacío con vacío y me queda vacío, ¿no? Y ahí he demostrado que todo esto de acá es igual a vacío, que es lo que pedía demostrarnos directamente. No sé si hay alguna duda acá.
El apóstrofe es complemento, ¿verdad? Es complemento, sí. En algunos casos se utiliza lo que es la C para denotar complemento, pero en este caso el apóstrofe o la prima es para denotar el complemento. Bueno, gracias. Y por acá tenemos la última demostración. Nos dice, demuestra las siguientes igualdades entre conjuntos. Diferencia simétrica de A y B interceptado con C es igual a A interceptado C con la diferencia simétrica de B interceptado C. Básicamente lo que nos pide demostrar es la propiedad distributiva, de la intercepción sobre la diferencia simétrica, ¿no? En este caso, por definición, vamos a calcular primero lo que es la diferencia simétrica de A con B. Diferencia simétrica de A con B sería A unido B menos A interceptado B. Esto por definición. Ahora, eso hay que aplicarlo a ambos conjuntos. Tanto para el A interceptado B como para el... A interceptado C, sería el primer conjunto A para mí en la propiedad y B interceptado C sería mi conjunto B. Es decir, todo esto de acá que está entre paréntesis es A y esto de acá sería nuestro B. Nos dice A unido B, quiere decir A interceptado C unido con B interceptado C. Sería esta parte de acá, es esta pequeña parte, luego menos A interceptado B, sería A interceptado C, interceptado con B interceptado C. Esto por definición, ¿no? Directamente por definición tenemos eso de acá, ¿no? Luego nos dice A interceptado C, vamos a distribuir en este caso, a aplicar la propiedad distributiva de C. Veamos la propiedad distributiva acá en las propiedades, creo que acá la tengo. Si vemos la propiedad distributiva, si yo tengo esto, A interceptado B unido a A interceptado C, eso es igual a A interceptado con B unido C. Es decir, yo puedo partir del lado derecho y llegar a lo que tengo del lado izquierdo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar acá, en esta pequeña parte. Si observamos, a ver, bien. Si observamos por acá, aquí yo tengo A unido B interceptado C, que es la distributiva de A interceptado B unido con B interceptado C. Aquí si yo hago la distribución sería C interceptado con A unido con C interceptado con B. Es decir, he partido aplicando la propiedad al contrario para reducir los términos, ¿no? He reducido aplicando la propiedad de la distribución de la intercepción sobre la unión. Y aquí, del lado derecho, se ha hecho una propiedad asociativa, que por eso dice propiedad 3 y 4. La propiedad 3 es la asociativa. Como aquí tengo intercepción, 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 yo puedo conmutar, por ejemplo, si aquí me salen algunos pasos, pero yo puedo asociar primero C con B, conmuto y me quedaría A interceptado B, interceptado C, interceptado C. Luego asocio A interceptado B y interceptado con C, interceptado C, para ir simplificando esto, ya que un conjunto interceptado con el mismo es el mismo conjunto, por ahí dice propiedad 2 y 3, y me queda A interceptado B, interceptado con C, ya reduciendo esta intercepción de acá. Lo mismo acá, esto solo lo he ido bajando, ¿no? Solo vamos operando esta parte de acá. De ahí tenemos A unido B interceptado con C, interceptado. Aquí hemos cambiado el menos aplicando la propiedad 11. Vamos a ver qué dice la propiedad 11. En este caso dice A interceptado con el complemento de B es igual a A menos B. Y si ponemos atención a lo que tenemos por acá, esto de acá es el complemento de este conjunto, ¿no? Sería A menos B, sería interceptado con el complemento. Por eso le ponemos la C. Aquí no utilicé el apóstrofe. Aquí partimos al revés. Tenemos ese conjunto menos este de acá y lo puedo escribir como este conjunto interceptado con el complemento
complemento del conjunto original que tenía, la propiedad 11, ¿no? Ahora solo distribuyo los complementos. En este caso, sería el complemento de A interceptado B unido, como recordemos por propiedad 10, cambia la intercepción por unión con el complemento de C, ¿no? Y luego nuevamente hay que aplicarnos directamente aquí el asocié. Veamos acá, por ejemplo, dice propiedad 4, que es la propiedad asociativa, ¿no? En este caso tenemos una unión, aquí tenemos una intercepción y aquí tenemos otra intercepción, ¿no? Entonces yo puedo, en este caso, asociar la C que venía de la primera parte del conjunto con lo que está operando acá con el intercepto de este conjunto. Es decir, es como que A unido B sea un conjunto, C sea otro conjunto y todo lo que está aquí entre corchetes sea otro conjunto. Entonces tengo dos intercepciones entre los tres conjuntos. Entonces asocio el C con todo lo que tengo de acá porque en ambas son intercepciones, ¿no? Entonces se puede aplicar la propiedad asociativa en este caso, ¿no? Entonces ahora distribuimos, ¿no? Este C, como está interceptado con todo lo que tengo del lado derecho, puedo aplicar la propiedad distributiva de la intercepción sobre la unión. Me va a quedar C interceptado con A interceptado B complemento unido, porque recordemos de que estoy aplicando la distribución de la intercepción sobre la unión al C interceptado con el complemento de C. Y esta intercepción de C con el complemento de C, yo sé que es vacío por propiedad 8, entonces lo coloco por acá. Y lo demás solo lo bajo A unido B, interceptado con C, interceptado A interceptado B, que es el complemento, unido con vacío. Y todo conjunto unido con vacío es el mismo conjunto. Entonces no lo escribo acá. Y tengo A unido B interceptado con C, interceptado con el complemento de A con B. Eso por la propiedad C, ¿no? Que todo elemento o todo conjunto unido con vacío es el mismo conjunto. Y luego tengo A unido B interceptado con, en este caso, asociando, ¿no? Como aquí tengo intercepción, acá tengo intercepción, asocio y conmuto y paso la C al final, ¿no? Porque aquí es intercepción y acá es intercepción también. Entonces aquí dejo el A unido B interceptado con A interceptado B complemento, interceptado C, ¿no? Aplicando propiedad 2 y 3, que es la de asociativa y la conmutativa. Las dos las apliqué de un solo, ¿no? Y llegamos a A unido B menos A interceptado B. ¿Por qué? Por la propiedad 11, ¿no? Que es la misma que habíamos aplicado acá arriba para poder convertir la resta en intercepción. Ahora tenemos intercepción y la vamos a convertir a resta. Entonces, A unido B menos A interceptado B, ya no le coloco el complemento, ¿no? Porque esa es la propiedad 11, ¿no? Que un conjunto interceptado con su complemento es igual a el mismo conjunto menos el complemento de ese conjunto, ¿no? Y como aquí el complemento del complemento es el mismo conjunto, solo me queda A interceptado B, ¿no? Ahora bien, fijémonos en esta definición. A unido B menos A interceptado B. Esta es la que tenemos acá arriba. A unido B menos A interceptado B y es A la diferencia simétrica de A con B. Entonces puedo reemplazar en lugar de esto, tener el A diferencia simétrica con B, ¿no? Entonces lo reemplazo, todo esto de acá, que es entre corchetes, ya que es equivalente y me queda interceptado con C, por definición de diferencia simétrica, que es la que tengo ahí. Y ahí ha llegado a lo que quería demostrar, que lo que está del lado derecho, de donde partí, es igual a lo que está del lado izquierdo. No sé en esta si hay alguna consulta. Para más detalles, creo yo que lo que se podría hacer acá es ir revisando, por eso les he colocado las propiedades por ahí, para que vayan viendo la tabla de propiedades y vayamos viendo qué es lo que se ha aplicado. Por cuestiones de tiempo traté de hacerlo un poco a la rápida y no fui revisando una por una, pero les voy a intentar enviar la presentación para que la puedan verificar cada uno. No sé si hay alguna consulta. Ninguna. Y sí, eso le iba a preguntar si este material iba a estar en dónde lo podría Eh, enviar. eh, voy a ver, usted está en el grupo de WhatsApp. Sí, Pues voy a ver si se los envío a WhatsApp para que tengan ahí la presentación. sí, por favor.
Vaya, entonces Y ya en se los cuanto envío. Ajá, a quería después, por si surgen. bien. Sí, cualquier duda, cualquier consulta, pues ahí estamos. Eh, cualquier cosa, y me pueden consultar a través de correo y yo con gusto. Entonces lo dejaríamos hasta acá. Muchas gracias por la participación, Guillermo, por haber estado presente. Cualquier cosa, pues ahí estamos pendientes. Muchas gracias a usted. Feliz tarde. Nada, feliz tarde.